buenos días, mi nombre es Yacindaza. En el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es una base de datos. Lo que entendemos por una base de datos, que es un sistema que almacena datos que están relacionados en un repositorio en donde guardamos información integrada que podemos almacenar y recuperar. También la podemos llamar como un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos. Ahora hablaremos sobre los tipos de usuario. Los tipos de usuario en una base de datos son usuario final, desarrollador de aplicaciones y la DBA. ¿En qué consiste el usuario final? Es la persona que utiliza los datos. Esta persona ve datos convertidos en información. El desarrollador de aplicaciones es la persona que desarrolla los sistemas que interactúan con la base de datos. La DBA es la persona que asegura integridad, consistencia, redundancia, seguridad. Este es el administrador de base de datos, quien se encarga de realizar el mantenimiento diario o periódico de los datos. Los conceptos básicos de una base de datos son el archivo, los registros y los campos. El archivo son los conjuntos de registros. Los registros son los conjuntos de los campos y los campos son la mínima unidad de referencia. Los componentes de una base de datos son el hardware, el software y los datos. ¿Qué es el hardware? El hardware está constituido por dispositivos de almacenamiento como discos, tambores, cintas, etc. El software, que es el DBMS o sistema administrador de base de datos. Los datos, los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y van a ser procesados para convertirse en información. El sistema de gestión de una base de datos son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos. El usuario y las aplicaciones que lo utilizan se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Las ventajas de las bases de datos. Primera ventaja, control sobre la redundancia de datos. Los sistemas ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. Consistencia de datos. Eliminando o controlando la redundancia de datos se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencia. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez y esta está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. Compartir datos. En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de base de datos, la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por datos de los usuarios que estén autorizados. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar los necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como los nacionales e internacionales. Estos pueden establecerse sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio. Pueden ser estándares de documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. Se refiere a la validez y a la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones. Y es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. Mejora en la seguridad. La base de datos es la protección de la base de datos frente a usuarios no autorizados, sin unas buenas medidas de seguridad. La integración de datos en los sistemas de base de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un programa escriba una que realice tal tarea. Mejora en la productividad. El CGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador necesita para escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el CGBD proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación.
El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la función específica. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre los tipos de campos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar el numérico, el booleanos, el memos, las fechas, alfanuméricos y autoincrementables. El numérico: entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos encontrar enteros, sin decimales y reales decimales. Los booleanos poseen dos estados, verdadero sí y falso no. Los memos son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados. Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Alfanuméricos: contienen cifras y letras, presentan una longitud limitada de 255 caracteres. Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en una cantidad su valor para cada una. Bueno, espero que les haya gustado el video donde les explicamos todo sobre base de datos, y síganme en mis redes sociales.